Hola, buenos días, saludándoles desde aquí, como siempre dándoles la bienvenida en este espacio. Hoy no tengo el gusto que me acompañe mi buen amigo Luis para este video. Es un proyecto personal que si es de su agrado, por supuesto lo continuaría, y si mi amigo Luis en algún momento desearía dar su punto en esta exposición, por supuesto que es más que bienvenido. Sin embargo, es un proyecto mío que quisiera compartir con ustedes. Lo llamo de mitología y otras cosas. En esta ocasión me voy a referir a la ya conocida historia de Aracne en la mitología griega. Una de las cosas que disfruto hacer, no obstante, es el estudio y el análisis de filosofía, arqueología, entre otros. Y me llamó mucho la atención, entre muchos tantos temas, la historia de Aracne. Vamos a platicar un poquito de ella para los que no la conozcan, y los que la conozcan es un simple recordatorio. Aracne era una simple mortal como cualquiera de nosotros en el pueblo de Lidia. Su talento particular era el tejido de telas, o la confección de telas mediante el tejido en lo que eran ese sistema de antaño, un gran, no conozco cómo se le llame, una máquina de telar, pero no estoy segura cómo se le llamen a las partes. Pero vaya, en su telar ella mezclaba los colores y hacía composiciones totalmente artesanales y bellas que llamaban definitivamente la atención de los que la rodeaban, volviéndose extremadamente famosa por sus tejidos. Hubo quien consideró, ¿verdad?, que ella en efecto había sido inspirada por la gran diosa Atenea, que como bien sabemos no solamente era la diosa de la sabiduría, de guerra, sino que además estaba encargada de las artes. Es interesante porque a la diosa Atenea más adelante se le conoce en Roma como Minerva. Lo voy a dejar ahí y vamos a verlo después. Quiero, sin embargo, dejar esa nota ahí. Entonces sucede que Aracne niega que esté bajo la influencia de cualquier don, regalo divino, en este caso de Atenea misma. Y dice que en efecto es su talento y no tiene nada que ver con el poderío de la diosa. La diosa, ante su soberbia, pues se molesta. Y como no era típico de la gran diosa Atenea, se transforma en un humano, en una anciana, y se presenta ante Aracne, quien le dice pues que tenga cuidado con esa actitud soberbia, porque le va a causar problemas. La buena Aracne se rehúsa a hacer caso a la anciana y la reta a un ¿cómo se dice? Competencia de tejidos. Disculpen, se me fue la palabra. Entonces la diosa se transforma en la poderosa, o la mujer anciana se transforma en la poderosa diosa Atenea y acepta el reto definitivamente. Telar al lado del otro telar y ambas se ponen manos a la obra. La diosa Atenea con gran destreza teje una obra enalteciendo a los dioses y haciendo mención en su telar de las consecuencias de aquellos que retan la divinidad. Y Aracne, por su lado, con gran precisión y belleza, hace un tejido en el cual está describiendo lo opuesto completamente según la mitología, y esto es de la cantidad de veces en las que los dioses, en particular Zeus, intervienen en la vida de ellos, causando, como muchos sabemos por la historia, gran cantidad de estragos, muchas de las veces. El talento de ambas es indiscutible, obviamente.
Sin embargo, hay favoritismo por el telar de Aracne. La diosa la condena y se cuenta en la leyenda que Aracne de hecho intenta pues quitarse a sí mismo la vida colgándose, y la diosa la detiene, no por misericordia, todo lo contrario, sino para continuar su maldición dura, como es típico de ella, y la convierte en una araña, dándole la encomienda de tejer por siempre, dado que esa es su pasión. Obviamente cuando escuchamos esa historia, lo primero que se nos dice es esta historia está dirigida para que no olvidemos ser agradecidos, no olvidemos reconocer, no olvidemos que la soberbia es mala, es perjudicial, no olvidemos que la vanidad es mala, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ya me conocen, tengo mi propio punto de vista. Entonces, es interesante porque la araña como tal, como animal, es uno de esos maestros de la naturaleza con una gran capacidad, no solamente artesanal, sino es ya sabido científicamente que la tela de la araña aguanta una cantidad de peso increíble. La resistencia que tiene la tela de la araña es increíble comparada con el grosor que tiene como tal. Pero quitando la maravilla de la biología en este caso, y ya me conocen, vamos a enfocarnos un pelito a lo que es el significado espiritual que yo encuentro en esta figura, y que no solamente yo. De hecho, hay un movimiento conocido en el sendero de la mano izquierda o el ocultismo que se le llama el movimiento draconiano. No voy a dar detalles ahorita de su fundación ni mucho menos. Los invito, por supuesto, a que si gustan puedan investigar sobre él, y si desean, en otro capítulo quizás les pudiera yo explicar un poquito de ellos. Pero vamos a hablar la perspectiva que se tiene sobre Aracne en el movimiento draconiano. Y en este caso a ella se le ve como una reina del árbol clifótico. Ya les he platicado con mi amigo Luis acerca del árbol clifótico, no obstante voy a dejar una imagen por aquí para recordarlo. El árbol clifótico es muy interesante porque es la contraparte del árbol sefirótico, que se corresponde a las emanaciones divinas, entiéndase los ángeles, arcángeles asignados a cada sefira. Y por su contraparte estamos viendo a los espíritus mal llamados, como siempre lo he dicho, demoníacos, que hacen el balance en efecto del árbol clifótico. Entonces, en la base del árbol sefirótico vamos a encontrar aquellos espíritus que están más cercanos a nuestro plano terrenal, en Malkut. Y conforme vamos ascendiendo hasta llegar a ¿cómo se llama? Se me olvidó. Keter, una disculpa, a Keter, vamos a encontrarnos con el ángel Metatrón, quien es el regente de los serafines, la orden más alta en la jerarquía arcangelical, que se considera que es el ser más cercano a la divinidad, en este caso al dios Yahvé. Mientras que por su parte estamos en la base del árbol clifótico, y se cree, o se le asigna en el movimiento draconiano, que la reina Aracne corresponde precisamente a la base del árbol clifótico, donde va a ir ascendiendo por las ramas, por las clifas, hasta llegar al conocimiento absoluto en Dad, o la iluminación a través de la oscuridad. Pero vamos a dejar un poquito esto es en cuanto a la perspectiva del draconiano, del draconismo, del movimiento draconiano. Y básicamente yo a esta figura Aracne, y insisto, no solamente en mi opinión, se la relaciona con la autonomía de tu propio camino y la iniciación a la deificación.
Y es muy interesante porque mi tono de voz lo indicó al principio, ella era una simple mortal como cualquiera de nosotros. Y hoy en día, aunque sea mitología, hoy en día ya adquiere una característica semidivina en el cual ocupa un papel muy importante en el desarrollo de cada uno de nosotros en el camino espiritual. Mientras que Atenea, que es o era considerada una reina, una diosa sabia en absoluto, sí nos damos cuenta de que es otra de esas historias en la mitología en el cual está desplegando ella misma un tanto de soberbia, la misma soberbia que juzgan a Aracne, diciendo no está bien que te rebeles o que te creas a la par de un dios. Ella en su misma justicia y sabiduría, de acuerdo con la mitología, está castigando a una mujer por su talento y reconocer sus capacidades. Y más adelante hablaremos de la historia de Medusa, por supuesto, pero que ya muchos de ustedes conocen. No fue justa en este caso y no fue defensora en este caso de una mujer que requería su protección, todo lo contrario. Entonces, Aracne, para mí un gran personaje en la historia, mitología, si se le quiere llamar, es la representación de la arquitectura o los arquitectos que tenemos todos nosotros dentro de nosotros y que podemos llegar a ser. El poder decir yo soy dueño, maestro, arquitecto de mi destino. Es un tema que más adelante espero mi amigo y yo podamos platicar acerca del destino. El destino existe, el destino lo creamos nosotros. El futuro definitivamente cambia con cada lección que nosotros tomamos y llevamos a cabo. Pero ¿es el destino también eso que nos mueve a seguir? ¿Estamos siguiendo simplemente como piezas atraídas por un imán en un destino que ya fue trazado para nosotros? ¿O podemos nosotros decidir con nuestras decisiones o cambiar con nuestras decisiones aquello que más adelante va a constituirse como nuestro destino? Es un tema que para mí es muy rico y muy lindo, y en el cual yo me encuentro en una posición en la que creo que me gustaría tener la autoridad de decir esto lo decido yo y el destino lo forjo yo con mis manos. Quizás por eso me gusta tanto el mito de Aracne. No obstante, me lleva, esto en cuanto al simbolismo de Aracne, me lleva a darme cuenta, y de ahí que lo quiero compartir con ustedes, que los dioses desde siempre, de acuerdo a las mitologías de las diferentes culturas, han intervenido de una manera u otra en la vida de los seres humanos, no necesariamente como un apoyo, no necesariamente como una guía, muchas veces como modeladores de un futuro que vemos muchos siglos después, como en este caso Aracne. Es interesante porque esta postura de Atenea se refleja mucho igual en el cristianismo, en el cual la soberbia y esas cuestiones son mal vistas, son tachadas, porque no deberíamos jamás sentirnos en la capacidad de oponernos quizás a los designios divinos. Sin embargo, insisto, lo que quizás esta diosa pudo haber hecho como un castigo a esta actitud, hoy en día es un acto de poder, de autodeificación, de saber que tú eres el que puede tomar las riendas de tu vida, como siempre lo aconsejo. No se dejen llevar por la inercia, no hay nada más feo que flotar en el mar de la vida, sin decir yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que resuena conmigo, no porque los demás lo digan, no porque los demás lo aprueben, sino lo que resuena realmente conmigo. Les dejo un ejercicio que yo pongo en práctica, no conmigo, generalmente con terceros, con quienes tengo el gusto de platicar la mayor parte de las veces, cercanos a mí. Y les pregunto, imagínense que tuvieras todo el dinero del planeta, que tu estrés no radica en nada material. Tienes salud, tienes recursos, tienes todo lo que humanamente podrías anhelar. Todo, absolutamente todo. Eso no es un limitante ya en tu vida. Imagínate ese escenario.
harías que te haga sentir feliz? No me lo respondas, piénsalo. Y entonces vas a tener la respuesta de qué es lo que necesitas en tu vida. Eso es la esencia de Aracne. Y no tiene nada de místico. Es simplemente el entender que yo puedo tomar las decisiones que satisfagan mis necesidades. Y que, si bien es cierto, va a haber fuerzas quizás que se opongan a aquellas cuestiones que yo busco, no necesariamente van a ser un perjuicio. Hoy en día nos beneficiamos muchísimo de la lección impartida para Aracne, ya sea para infundirnos temor o para abrazar ese destino nuestro como arquitectos de nuestra vida. Pues ha sido un placer, una exposición corta, espero haya sido de su agrado. Los comparto lo que pienso, no necesariamente tengo la razón en lo más mínimo, todo lo contrario. Los invito a que si les gusta o no les gusta, opinen. Siempre les insto al respeto, por supuesto, a toda la gente. Pero si seguimos ese patrón de respeto, todos los comentarios, observaciones son más que bienvenidas. Y por supuesto me encantaría poder ampliar el tema con quien quiera que desee dar su opinión en este rico material. Yo, a fin de no aburrirlos, como de costumbre, que me tardo muchísimo en los videos, he decidido hacerlo lo más corto posible y lo menos tedioso posible para todos, dejándoles la espinita de si quisieran ser los arquitectos de su vida, aunque haya alguna Atenea que se oponga a ello. Saludos, por supuesto, a todos y cada uno de los que me acompañen en este momento, deseándoles todo aquello que su vida merezca. Desde aquí, con mucho gusto me despido y hasta la próxima.